texto que escribí un poco sobre la beta oscura y que tienen algunos de los cuentos de Camilo, eh, que también tienen una línea medio que va en lo policial, un poco en ese policial que dice que le interesa a David Lynch, que es como que el 90% funcione y el 10% no tanto, no le interesa tanto que se resuelva porque se pierde el misterio. Y un poco leyendo el libro, no sé, había una cosa muy extraña, muy oscura que me gustó y a partir de eso quiero escribir un textito que voy a leer ahorita y después con, con Lucía, Lucía también va a leer algo más y después le vamos a hacer algunas preguntas a Camilo sobre todo esto. Así que empiezo. Eh, en la película El terciopelo azul de David Lynch, la delicadeza de una nueva mañana fresca en un barrio de los suburbios de alguna ciudad de Estados Unidos es retratada como si fuera un comercial de televisión, hasta que aparece un elemento fuera de lo normal y sabemos que algo oscuro se esconde en esas imágenes. Es una oreja de alguien llena de hormigas. Ese es el anuncio de que ese barrio no es el lugar seguro que se puede creer, sino el escenario de acciones torcidas y bajas de un grupo de personas al margen de todo lo establecido. Esa misma extrañeza oscura hay en este libro de Camilo Albarracín, de lo irrepetible su sentir, donde nos encontramos con cuentos que exploran rincones oscuros del consciente o inconsciente humano. Por ejemplo, empezamos a leer el cuento Invocar el reflejo, donde se nos habla de un sujeto que se queja por haber regresado de vacaciones y que todos sus colegas se compadecen de él por haber cortado esas vacaciones por culpa de otro compañero de trabajo que tuvo que ser hospitalizado. El narrador cuenta esto como si nada raro hubiera pasado, para que unos párrafos más adelante nos empiece a arrastrar hacia un relato intenso que ocurre en los cubículos de su lugar de trabajo, en el que se nos cuenta qué pasó con el compañero hospitalizado. Una escena terrorífica de automutilación en una sala de fotocopiadoras. Pero Camilo no elige el camino de investigar este hecho, no quiere saber qué fue lo que pasó o no quiere contar tanto qué fue lo que pasó, sino que se va por otras vías. Ahí empieza a enlazar al compañero de trabajo con su propia vida, con la vida de este compañero de trabajo que volvió de vacaciones. Y entra en juego un espejo y un programa de inteligencia artificial para saber quién se ha reflejado ahí, en ese espejo. Todo el relato se vuelve como un mal sueño donde el protagonista tendrá que confiar en su instinto para llegar a la verdad o quizás no lo haga. Lynch también es un gran admirador de Kafka y vemos un poco de esa esencia kafkiana en otro relato que transcurre en las asépticas oficinas de otra empresa, donde un pobre tipo que no sabemos si en realidad se llama Argemiro o Belisario lidia con una computadora en mal estado que el encargado de sistemas no puede reparar o quizás no quiere reparar, dando razones absurdas a cada rato, mientras algo se va derrumbando en Argemiro o Belisario mientras camina por esos pasillos vacíos de su lugar de trabajo. Hay mucho de la beta del cuento policial de lo irrepetible su sentir, pero de ese policial que, como le gusta a David Lynch, se guarda la resolución para que nosotros sigamos pensando en el misterio. En una entrevista, Lynch dijo: "Me gustan mucho las historias policiales con enigmas e investigaciones, pero me gustan solo en un 90%, En el 10 que queda, el enigma está resuelto y eso es algo que detesto. Cuando un misterio se resuelve, ya no se puede soñar y fantasear". En el cuento De un rincón apagado hay una investigación llevada a cabo por una periodista que fallece en un accidente de trabajo cuando estaba cumpliendo esas funciones de investigación periodística. Este cuento tiene varias escenas donde la realidad se ve imbuida de una violencia que pareciera ser exagerada,
pero que funciona bien dentro de los parámetros que trabaja Camilo en todo el libro. En este cuento seguimos al marido de la periodista muerta en unas oficinas policiales silenciosas. Hay un interrogatorio, pero no se explica mucho del caso, o no nos informamos lo suficiente y queremos saber más y seguimos sumergiéndonos en la historia para llegar a algo, pero Camilo nuevamente elige otro camino y nos tira algunas pistas, pero al final solo tenemos nosotros que escoger el camino correcto para saber qué pasó, qué hubo detrás de todo eso que leímos antes del final. Camilo nos dio ese 90% que le gusta a David Lynch de una historia policial. Aún más enrevesado es el relato que transcurre en una Santa Cruz donde no ha parado de llover desde hace 3 años. Camilo no nos explica cuál es la razón de este fenómeno, porque no es eso lo que importa aquí, sino seguir un caso muy raro de una persona extraviada o secuestrada o quién sabe qué pasó con ella. Es un cuento con una de las mejores atmósferas del libro, con abogados que hacen de investigadores que han perdido la fe en su trabajo, y lo mejor sería quizás irse a un buffet a mejorar la vida que tienen. Pero como siempre puede más la curiosidad hacia los misterios, y esto permitirá descubrir un mundo raro y peligroso, con personas que viven en Samaipata, pero no refugiados en comunidades hippies como uno pensaría, sino como algo mucho más deleznable, donde el capitalismo salvaje y la ciencia a sus servicios sirven para explicar el desenlace. El primer cuento, Yacaré Rojo, se inicia con un protagonista con una vida perdida por las drogas que deambula por la ciudad y sufre un hecho que será el disparador para que emprenda un viaje de autoconocimiento en medio de la selva, que servirá para salvarlo de esas visiones sangrientas que tenía en las calles paseñas. Pero claro, no es que uno pueda escapar de todo lo que fue, y nuevamente hay un giro brusco de la historia que involucrará abusos sexuales y corrupción de políticos para que nuevamente el protagonista tenga que lidiar con esas visiones. Camilo hace un buen manejo de esos cambios de situaciones en las distintas historias, donde nada es lo que parece y donde muchas veces no sabemos qué es lo que estamos viviendo, pero no en el mal sentido, sino que es un viaje que Camilo nos propone y que nosotros tenemos que aceptar o no. Es como ir por una carretera perdida en el medio de la nada, con niños muertos que se convierten en figuras milagrosas y que quizás tendrán más adeptos que un San Expedito, con chicos que pierden horas y horas en juegos de video, con abogadillos fanáticos de los Simpsons, con distintos tipos de violencia que pueden surgir en cualquier momento, ya sea en la selva del Tibni o en el encuentro de dos ex amigos separados por un romance. Todo esto cargado de un humor a veces parco que funciona muy bien dentro del libro. Es un mundo extraño y Camilo da una mirada a él en los 9 cuentos de lo irrepetible de su sentir. Eso sería.